Las fobias son trastornos de ansiedad que se caracterizan por un miedo intenso, desproporcionado e irracional ante seres, objetos o situaciones concretas. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy su servidor les presentará el iceberg de las fobias más extrañas y perturbadoras que existen. Espero que sea de su agrado y sin nada más que decir empecemos. La aracnofobia es el miedo o fobia irracional a las arañas y otros arácnidos como escorpiones. Es una de las fobias más comunes y posiblemente la fobia de animales más extendida. Algunos aracnofóbicos pueden temer solo a arañas grandes y robustas, mientras que en otros casos extremos pueden temer incluso a arañas pequeñas y gráciles. Las personas que padecen de esta fobia procuran mantenerse alejados de cualquier sitio donde creen que habitan arañas o donde han observado telas de araña. Si ven una araña de lejos, quizá no puedan entrar en la zona, aunque sea espaciosa, o al menos tendrán que hacer antes un esfuerzo para controlar su pánico, y en este caso su servidor la padece. La claustrofobia se denomina como el miedo a los espacios cerrados. Las personas que padecen claustrofobia presentan un miedo intenso e incontrolable a los lugares cerrados de los que creen que no van a poder salir fácilmente, como por ejemplo, un ascensor, una cueva, un túnel, etc. Los síntomas más típicos de la claustrofobia son la dificultad para respirar y el miedo a asfixiarse o a no poder moverse. La hematofobia se caracteriza por la presencia de conductas de escape o evitación ante lugares, objetos y situaciones relacionadas con la visión de sangre, agujas y heridas, por el temor al desmayo y, en casos extremos, a la pérdida del conocimiento. Las personas que la padecen tratarán de evitar salas de curas, visión de la sangre, películas de contenido violento, etc. La nictofobia o escotofobia es una fobia caracterizada por un miedo irracional a la oscuridad o a la noche y a los riesgos imaginarios que se relacionan con la misma. Afecta principalmente a niños, entre los cuales es de las fobias más comunes, pero también se puede observar en adultos. Los síntomas que presentan las personas que la padecen son preocupación excesiva, pensamientos negativos, miedo, nerviosismo, evitación, dormir acompañado o con luz, taquicardia, sudoración, tensión muscular, sensación de ahogo, etc. La acrofobia es la fobia que se caracteriza por el miedo a las alturas. Las personas que presentan acrofobia experimentan miedo intenso e inmediato cuando están en lugares con elevada altura, por ejemplo, un puente o mirar por la ventana de un edificio o un balcón. Incluso sufren ansiedad anticipatoria al momento de encontrarse en estos lugares. Por esa razón, estas personas tienden a evitar encontrarse en esas situaciones relacionadas con la altura, o si se ven en ellas sin poder escapar, el malestar que sienten es muy elevado. La ergofobia es el miedo irracional ante distintos aspectos laborales, ya sea antes de la jornada laboral, durante o después. También se ha dado en casos en los que las personas se encuentran en búsqueda de empleo, impidiendo o dificultando la búsqueda o su desempeño en las pruebas de selección. En la mayoría de los casos la persona experimenta malestar en el ámbito laboral, y en algunos casos este malestar es tan intenso que impide que realice de manera natural y adecuada sus tareas laborales. Las causas del miedo al trabajo pueden ser tanto personales como relacionadas con una situación concreta. Por un lado, puede que la persona en cuestión presente ciertas características personales que la hagan más susceptible de experimentar estrés o ansiedad laboral, ya sea porque presenta una elevada autoexigencia, dificultad para la planificación, organización u otras características personales. La tripofobia es el miedo o repulsión generado al mirar o al estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente orificios pequeños y rectángulos muy pequeños. La fobia no está incluida en el manual de los trastornos mentales, sin embargo hay personas que afirman tener miedo de objetos con agujeros pequeños aglomerados, como los que se ven en panales, hormigueros, ciertos hongos y los frutos del loto. Los síntomas de las personas que la padecen suelen ser cosquilleos, comezón o picazón en el cuerpo, ansiedad e incluso náuseas al ver este tipo de figura, y según la gravedad puede variar la intensidad de los síntomas. La somnifobia se caracteriza por tener un miedo irracional y excesivo a dormir.
La persona que la sufre siente pánico por temor a que le pase algo, que deje de respirar o no despierte después del sueño. Lo que origina esta fobia es que la persona en cuestión asocia el dormir con la muerte y como no quiere que le pase nada se produce el insomnio. No poder dormir es para la persona muy estresante y le genera mucha ansiedad causándole deterioro a nivel físico y mental. El agotamiento de la persona afecta negativamente a las distintas áreas en las que se desenvuelve y la persona cree tener alucinaciones. La nomofobia es el miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo sin un teléfono celular. El estudio que determinó esta fobia se llevó a cabo en Reino Unido en 2011 y contó con una muestra de 2.163 personas, revelando que casi el 53% de los usuarios de teléfonos móviles en el Reino Unido tienden a sentir ansiedad cuando pierden su teléfono móvil, se les agota la batería o el crédito, o no tienen cobertura de la red. De acuerdo con el estudio, alrededor del 60% de los hombres y el 20% de las mujeres sufre de la fobia y un 9% adicional se siente estresado cuando sus móviles están apagados. Una de las causas predominantes es el volverse dependiente de los demás, ya que el celular es nuestra herramienta de conexión con las personas, siendo así un problema de autoestima y la necesidad de aceptación y atención por parte del mundo cibernético. Debido a que la autoestima es un conjunto de pensamientos, percepciones, sentimientos, emociones, evaluaciones propias y comportamientos dirigidos hacia uno mismo, los individuos que sufren nomofobia poseen un bajo índice de autoestima y aceptación a su persona, preocupándose segundo a segundo por la opinión de los demás, mientras establecen una dependencia hacia su celular, el cual los mantiene informados sobre discusiones o comentarios dirigidos hacia él o ella. La cronofobia es una fobia que consiste en un miedo irracional y desmesurado al paso del tiempo. Quienes la sufren suelen obsesionarse con el reloj, con el paso del tiempo y con el calendario. Y tal es la dependencia que les puede llevar a aislarse socialmente. Esta fobia suele estar relacionada con el envejecimiento, enfermedades o creencias. Sobre las causas no hay un origen claro, pero se especula que se debe a un origen genético, a experiencias traumáticas del pasado o creencias en su mayoría irracionales que hayan dado lugar a este miedo por el paso del tiempo. La crometofobia es el miedo irracional a gastar de dinero. Una persona con crometofobia tiene miedo a gastar dinero para cualquier tipo de fin, es decir, también sufren cuando deben pagar la comida, los suministros del hogar, la ropa y todas las necesidades básicas de un ser humano, es decir, tienen miedo a gastar dinero sin importar para qué sea. Lo peor no queda ahí, ya que dichas personas no solo tienen miedo de gastar, sino también de tener dinero. No hay una razón clara por el cual se origine esta fobia, se especula que puede ser por algún trauma sufrido desde la infancia o porque los padres le hayan enseñado al niño a actuar de esta manera. Es irónico que le hayan puesto ese nombre sabiendo que la fobia se refiere a personas que le tienen miedo a palabras muy largas. La hipopotomonstrosesquipedaliofobia se define al pánico o miedo irracional a las palabras largas o complejas. Habitualmente tiene su origen en un trauma, durante la infancia, cuando el paciente ha tenido que enfrentarse con dificultad a alguna palabra larga y ha sido objeto de burlas. La persona que la padece puede experimentar angustia, ansiedad y estrés, sensación de falta de aire que, a su vez, provoca hiperventilación, malestar estomacal, generalmente acompañado de náuseas. Dolor de cabeza, tartamudez, temor a hacer el ridículo si intenta pronunciar alguna de las palabras origen de su fobia, baja autoestima o sensación de parecer inculto o ignorante entre otros. La ombrofobia o también conocida como pluviofobia es el miedo persistente e intenso a las lluvias y a los eventos relacionados con estas como truenos, relámpagos, etc. Se trata de un temor que se puede presentar durante la infancia, aunque también puede ocurrir en la adolescencia y la adultez. El estímulo que se percibe como nocivo, en este caso la lluvia, puede generar expectativas de peligros conscientes o no conscientes. Es decir, las personas pueden responder con ansiedad ante el estímulo aun cuando éste se manifiesta solo de manera indirecta. Asimismo, cuando se presenta en personas adultas, éstas pueden reconocer que el estímulo no representa en sí mismo un peligro inminente, por el contrario, cuando se presenta en niños esta toma conciencia está generalmente ausente.
La onfalofobia se denomina como el miedo irracional a los ombligos propios o ajenos. El principal síntoma de la onfalofobia es un miedo intenso, desproporcionado e irracional ante los ombligos. Para la persona que lo padece se le imposibilita tocarlos, verlos, etc., ya sea el propio ombligo como el ombligo de otra persona. Otro de los síntomas principales es la evitación, es decir, la persona con dicha fobia evita ver o tocar ombligos a toda costa. En el caso de que necesariamente deba ver o tocar uno, resiste tal situación con elevada ansiedad. Las causas de esta fobia suelen ser por un trauma, por ejemplo alguna infección o enfermedad que se haya padecido en el ombligo o por un patrón familiar. La pistantrofobia se refiere al miedo irracional a ser traicionado. Muchas personas que han sufrido una decepción o una traición pueden sentir un miedo irracional que les impide volver a confiar en los demás y les afecta en las principales áreas de su vida. Lamentablemente este es un miedo mucho más común de lo que puede hacer la vida muy difícil a mucha gente que lo experimenta. Cuando se desencadena la pistantrofobia, el miedo es irracional, totalmente desproporcionado y, sobre todo, se generaliza a otras personas y otras esferas de nuestra vida que asisten con mucha impotencia sin saber por qué nos comportamos así con ellos. Esto hace que la persona se sienta incapaz de volver a confiar e incluso ilusionarse. Se vuelve insegura y, en muchos casos, obsesiva, suspicaz y negativa con todo su entorno, pudiendo desencadenar problemas de convivencia importantes. La hexacosio y hexacontraexafobia, abreviado triexafobia, es un miedo irracional al número maldito, es decir, el 666. Se caracteriza por el rechazo a cualquier cosa que pueda estar relacionada directa o indirectamente con el número anteriormente mencionado. Esto está originado en la creencia en el verso bíblico Apocalipsis 13:18, donde se indica que el número 666 es el número de la marca de la bestia. La fobia se ha popularizado, incluso entre no creyentes de la fe cristiana, e incluso se popularizó más debido a su presencia en varias películas de horror. Las personas que la padecen tratan de evitar las cosas relacionadas con el número 666, tales como un edificio en el que el número se exhiba con prominencia. Sin embargo, hay otras cosas que evitan. Aunque menos frecuentemente, tratan de evitar el número como producto de relaciones entre otros números. Por ejemplo 0.666 y cosas relacionadas a este. La pternofobia se define como el miedo irracional a recibir cosquillas con una pluma. Esta fobia lleva al que la padece a tener aversión o temor a las plumas, muy especialmente cuando son utilizadas para hacerles cosquillas. Se asocia su origen a ciertos episodios de la niñez, con el sentimiento de angustia que puede sufrir el niño cuando un adulto insiste en realizarle cosquillas al malinterpretar su risa. La catisofobia es el miedo irracional a sentarse o permanecer sentado. En este caso, quienes desarrollan la catisofobia suelen ser personas que fueron sometidas a torturas como sentarse en sillas con clavos, carbón al rojo vivo y otras torturas altamente desagradables. También hay gente que desarrolla este trastorno por traumas psicológicos como haber estado en un cuarto lleno de rehenes o haber sufrido acoso de pequeño. La persona que sufra de catisofobia, al igual que quienes sufren de este tipo de temores, vivirá una serie de eventos fisiológicos relacionados con el miedo y la ansiedad. Estas reacciones mencionadas anteriormente pueden generarse al tener que pensar en una situación en la que sentarse sea obligatorio. Posiblemente se vean agobiados recordando aquel posible evento traumático que les generó el miedo. La ambulofobia es un miedo irracional a la acción inversa de la anterior fobia, es decir, al caminar. La persona que la sufre, en realidad, tiene el miedo a caerse por lo que evitará caminar. Aunque puede ser experimentado en cualquier edad, parece ser más común a medida que una persona se hace más mayor y envejece. Puede que un individuo haya caminado sin problemas durante toda la vida, pero fruto de una mala experiencia, una operación o una caída, se vuelva insegura y siente auténtico temor a caminar, al menos a hacerlo sin un bastón o un apoyo que le permita desplazarse.
Algunos de los individuos que experimentan este trastorno tienen miedo de caminar sobre superficies tanto planas como desiguales, especialmente cuando están lejos de su hogar, donde se sienten todavía más vulnerables e inseguras. El miedo a caminar y a caer es un temor que pueden experimentar muchos niños, pero rápidamente lo superan sin más. Aunque es totalmente normal a edades tempranas, deja de serlo en edades adultas y la persona con ambulofobia puede sentirse ansiosa o temerosa donde piensa que hay peligro de caída. La xantofobia es el miedo irracional a nada más y nada menos que al color amarillo. La persona que la sufre rechaza cualquier objeto o sustancia que tenga como propiedad llamativa ser de color amarillo, además de evitar usar en la vida diaria cualquier cosa que tenga ese color. La xantofobia no parece ser un problema común en la población. Tampoco parece que implique un alto grado de intromisión en la vida diaria de quienes dicen padecerlo, motivo por el cual no hay mucha literatura científica que aborde en profundidad esta fobia. De hecho, se considera que sería realmente difícil diagnosticarla como fobia real o siquiera plantearse que sea un trastorno mental de verdad, por lo que en vez de ser una fobia sería más bien una superstición al asociar este color con la mala suerte. La ginefobia se trata de un miedo irracional a mujeres de todo tipo. La ginefobia o miedo a las mujeres es una fobia extraña que suele darse mayormente entre los hombres, aunque también puede producirse en las mujeres. Esta fobia provoca malestar, ansiedad y miedo, por lo que no debe confundirse con la misoginia o el rechazo a las mujeres. La persona en cuestión rechaza cualquier tipo de relación con las mujeres, incluso relaciones íntimas, y por tanto, sea incapaz de desarrollar una relación íntima o el proyecto de formar una familia. También evitará cualquier lugar en el que pueda encontrarse al estímulo fóbico, refugiándose en su hogar. Las causas de este fenómeno pueden ser variadas. En ocasiones, la baja autoestima del sujeto le lleva a tener miedo a las mujeres, otras veces puede ser fruto de malas experiencias en las relaciones íntimas con estas o consecuencia de las creencias irracionales, como por ejemplo, que las mujeres quieren hacer daño y son malas por naturaleza. La destrofobia es el miedo irracional a los objetos situados a la derecha del cuerpo. Es considerada como una de las fobias más raras del mundo. La verdad, existe poca información respecto al tema. Las personas que sufren de destrofobia pueden llevar a cabo ciertas compulsiones evitando colocar objetos en el lado derecho de su cuerpo, por ejemplo, colocando el control de la televisión siempre a la izquierda. El que puede causar esta fobia se desconoce. Sin embargo, los casos donde más se han podido evidenciar este tipo de desorden mental recaen en los pacientes con cáncer que se someten a la quimioterapia, pues existe cierto grado de riesgo de que el impacto de la quimioterapia en algunos pacientes pueda ser tan fuerte que haga que la persona desarrolle hábitos poco comunes. La fobofobia se trata del miedo irracional y enfermizo a la angustia, es decir, miedo al miedo o fobia a las fobias. Las personas que sufren este trastorno tienen miedo de los síntomas de la ansiedad como palpitaciones, malestar, mariposas en el estómago, vértigos, mareos, pérdida de concentración, entre otras cosas, que son interpretados no como síntomas asociados a la ansiedad. Cada vez que siente los síntomas de la ansiedad, algo muy frecuente en el día a día, la persona con fobofobia se asusta e interpreta que algo muy malo le está pasando. Esta sensación le incrementa la ansiedad y le produce más síntomas, con lo que se incrementa el miedo y se produce más ansiedad y por consiguiente más síntomas, se crea un círculo vicioso obsesivo del cual el paciente es incapaz de salir. La sofofobia se caracteriza por un miedo irracional e injustificado al aprendizaje. Puede ser un temor generalizado. Lo más común es que la persona que la padece asocie el temor a un área del conocimiento en concreto, como por ejemplo el miedo a aprender música, danza o algún idioma nuevo. La reacción ante los estímulos que se relacionen con esta área del conocimiento será de repulsión, rechazo y alejamiento. La sofofobia puede volverse problemática o severa cuando empieza a irrumpir en la vida de quien la padece, impidiéndole realizar sus labores diarias o cumplir sus objetivos personales.
No se ha definido la existencia de una causa específica que desencadene el miedo a aprender, sin embargo, se cree que su desarrollo puede estar influenciado por experiencias traumáticas como eventos, en los que la persona, en proceso de aprendizaje de determinada área del conocimiento, ha quedado expuesta o en ridículo ante un grupo, pueden también desencadenar el rechazo y las asociaciones negativas que luego deriven en esta fobia. La filofobia se define como el miedo irracional a enamorarse. Suele generarse al pensar en la posibilidad de crear un lazo emocional fuerte con otra persona a causa del amor, pues el terror se apodera de sus mentes. Estas personas ven alterada su conducta normal en algunas situaciones de su vida cotidiana, y es que ese miedo hace que se rechace la posibilidad de conocer a nuevas personas. Esto hace que la vida social y emocional de quien padece filofobia puede verse notablemente afectada, pues además de evitar poder encontrar a alguien especial también se produce aislamiento general. Las causas suelen ser por el sufrimiento de una relación pasada, ya sea una infidelidad o divorcio. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Soy nuevo en esta maravillosa comunidad, por lo que agradecería una suscripción, me gusta, comentario o algo que pueda recomendar mi canal a nuevas audiencias. De igual manera, estoy abierto a cualquier crítica, recomendación o sugerencias. Sin nada más que decir, yo soy el Queso y nos vemos en la próxima. Que tengan una excelente tarde.